¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta sesión de la asignatura de robótica avanzada, en la cual se verá el tema de localización de un robot, es decir, la estimación de la posición de un robot en su espacio de trabajo. Para esta actividad vamos a hacer uso de en esta presentación, algún video y contenido adicional que se dejará para que ustedes elaboren un formulario utilizando Google Forms. Básicamente vamos a recordar que el proceso de ubicación, de movimiento, de navegación de un robot en un determinado espacio de trabajo consiste en estas fases que aquí se observan. Primero, bueno, el robot se encuentra en el mundo real y mediante el módulo de percepción, este obtiene información a través de sus sensores y con lo cual genera un modelo que va a generar un mapa que puede estar ubicado dentro del mismo robot o puede estar en otro lugar, en un lugar de memoria exterior, de tal manera que con esta información se va a generar una planificación de ruta. La planificación de ruta va a enviar la información al sistema de control de movimiento del robot para que éste modifique la posición del robot y actúe, nuevamente cerrando el círculo, con el entorno real. Aquí vemos, bueno, que la estimación de la posición se define en que el robot determine su ubicación en este espacio de trabajo con información que proviene de dos fuentes, los sensores por un lado y los mapas por otro. En la realidad esto puede ser ambos de manera simultánea o bien uno u otro. El proceso de localización se basa entonces en determinar el error que existe entre la posición deseada del robot y la posición estimada. La posición deseada, bueno, es el punto al que deseamos que el robot se mueva dentro de ese espacio de trabajo. Por otro lado, la posición estimada, pues puede obtenerse de diferentes fuentes. La primera de ellas son los sensores del entorno, es decir, los sensores exteroceptivos que perciben información fuera del robot mediante un proceso de observación. También puede obtenerse esta posición mediante la predicción, es decir, el uso de los sensores propios o propioceptivos, es decir, aquellos como los sensores de velocidad o de posición de las ruedas. Y finalmente también se puede obtener mediante la ayuda de un mapa base, es decir, un mapa que se encuentra en una base de datos, ya sea local en el robot o ya sea ajena al mismo, pero que pueda al final de cuentas accederse por él. De manera ponderada, la información proveniente de una o dos o tres de estas fuentes nos da lugar a una posición estimada. Esta posición estimada se compara con la posición deseada. Si ambas posiciones coinciden, pues quiere decir que el robot se encuentra en la ubicación correcta. Si estas posiciones no coinciden, entonces se transfiere la información al módulo de control de movimiento para que se haga una actualización de esta posición y este proceso se va a repetir hasta que el robot se encuentre en la posición que se requiere. Sin embargo, hay que reconocer que existen diferentes errores en el proceso de localización y estos errores provienen de diferentes fuentes. En el primer caso, como la imagen lo representa, básicamente es el ruido. Ruido o interferencia que afecta la posición estimada. Y este ruido puede encontrarse en los sensores o en los actuadores. Otra fuente de error es el aliasing. Y aquí en la imagen pues vemos a dos gemelos, porque precisamente de eso se trata. Que la información se confunde y no podemos distinguir con claridad, o el robot no puede distinguir con claridad, cuál es el origen correcto de esta información. Y la última fuente de error es la propagación o deriva. Es decir, el simple hecho de que el robot se mueva dentro de un ambiente no controlado puede ser fuente de un error y este va a crecer conforme el tiempo pasa. Veamos la primera fuente de error, que es el ruido.
Ahí vemos una señal básicamente, o tres señales, ¿no? Una señal senoidal, que es la señal de color negro, una señal roja con un poco de ruido y una señal verde con demasiado ruido. Este ruido, pues como ocurre con cualquier sistema, pues nos va a afectar precisamente, dependiendo de la magnitud del mismo, nos va a afectar diferentes sistemas. Y esta magnitud básicamente se conoce como Signal to Noise Ratio, SNR, que es la relación entre la magnitud del ruido y la magnitud de la señal de salida. De esta manera, entre más grande sea el ruido, pues más grande, más me va a afectar el error que yo percibo. ¿De dónde puede provenir este ruido en un robot? Pues de la electrónica asociada al mismo sensor, de las fuentes de alimentación, de los motores o pistones, en dado caso de que sea otro tipo de robot, que existen en la estructura del mismo, pero también de señales de comunicaciones del mismo robot. Si yo utilizo Wi-Fi o Bluetooth para comunicarme con el mismo, estas mismas señales son fuente de ruido de interferencia con los sensores. Asimismo, también pueden provenir de ruido electromagnético que se encuentra en el entorno, tales como las señales de radio, de televisión o bien otros robots que se encuentren cerca de él. La segunda fuente de error en el proceso de localización proviene del aliasing, y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que se conoce como teorema de muestreo. Si yo necesito conocer, es la imagen que se encuentra del lado superior derecho, si yo necesito conocer con precisión una señal, necesito muestrearla con la suficiente velocidad, es decir, a una frecuencia adecuada para obtener la información correcta. Si yo no muestreo la señal con la suficiente velocidad, entonces puedo obtener una señal confusa, una señal que me aporta información contraria a lo que yo espero. Es decir, que dos señales de diferente frecuencia se pueden confundir. Esto tiene que ver un poco con el proceso de muestreo, no únicamente de señales sinusoidales, pero bueno, está basado en lo que se conoce como teorema de muestreo, ¿no? Si yo tengo dos señales de diferentes frecuencias y la estoy muestreando con una señal FS, que es la frecuencia de conmutación, bueno, pues yo puedo confundir la señal que se encuentra en 0.5 veces esa frecuencia con la que se encuentra 1.5 veces después de esa frecuencia. Y así con varios múltiplos. Este nada más es un solo ejemplo. Entonces, esto quiere decir que las magnitudes de esas dos señales se van a confundir. Y yo no voy a saber exactamente de dónde proviene el error. De una manera más simple, vamos a ver este pequeño ejemplo en donde pues vamos a ver que el aliasing es algo muy común y a veces como no se entiende este fenómeno es ignorado, sobre todo también en lo que tiene que ver con robótica. En la imagen vemos del lado izquierdo un símbolo azul que representa el sensor de ultrasonido que ustedes ya han utilizado anteriormente. Este sensor, bueno, pues emite sus ondas y dependiendo de dónde reboten estas ondas, del tiempo que tarden en rebotar, pues sabemos que nos va a dar una distancia equivalente. Sin embargo, aquí tenemos dos objetos que se encuentran en el mismo espacio en el mismo espacio de trabajo que el robot. El objeto 1 está más cercano al robot, el objeto 2 está más lejano. Sin embargo, la emisión del pulso de señal que emite el sensor, bueno, pues se esperaría que primero reciba la señal que viene del objeto 1, puesto que está más cerca. En cambio, vemos que la señal roja, que es la que está abajo, es la que va a llegar primero al sensor. ¿Por qué? Porque esto proviene de un pulso que se emitió hace determinado tiempo, ¿no? Hace medio segundo, un cuarto de segundo, en el cual esta señal pues rebotó de este objeto. Entonces el sensor la va a percibir, va a pensar que en realidad el objeto pues se encuentra mucho más cerca de lo que aparenta, porque mientras que el pulso 1, está arriba, el nuevo pulso 1, acaba de ser emitido,
pues casi inmediatamente va a llegar el que está etiquetado como pulso viejo 1. Es decir, va a pensar que el objeto está mucho más cerca de lo que en realidad aparenta. Y esto, pues, evidentemente es un problema de localización. Y tiene que ver con aliasing. Ambas señales, una fue emitida en un tiempo, la otra fue emitida en otro tiempo, y por eso son fuente de error. La última fuente de error que vamos a ver, pues, es la propagación. Básicamente es que la incertidumbre en la localización, pues, es creciente y, pues, debido a que corresponde con respecto a una distribución normal de las diferentes mediciones que se realicen, bueno, pues entonces yo voy a tener diferentes magnitudes del error conforme el propio robot se desplaza. Si yo tengo, como se ve en la imagen, si yo tengo una medición o una actualización de la posición en el instante casi inicial que el robot se está moviendo, pues voy a tener mucho menos error en la medición de la localización que si yo lo hago mucho tiempo después, que es el último óvalo que se encuentra ahí. Esta es la propagación o la deriva, ¿no? Se asemeja mucho a lo que sucede cuando yo tengo un barco en el mar, por eso se llama deriva, y pues no tengo ningún punto de referencia, ¿no? Entonces, en realidad no sé exactamente en qué posición me encuentro. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer para evitar este tipo de error? Por ejemplo, pues colocar más referencias que me ayuden a que el robot se ubique más fácilmente dentro del entorno antes de que este error sea muy grande. En este pequeño video, bueno, pues se va a ver, se va a dejar en los anexos, se va a ver algunas técnicas que precisamente ayudan a prevenir este tipo de cosas. Y es un robot, una técnica que se llama Aruco. De lo que trata, bueno, pues es de utilizar diferentes etiquetas que van a estar colocadas como marcadores en diferentes posiciones. Y bueno, esto se acompaña de un sistema de visión. ¿Qué es lo que tiene de ventaja esto? Que con la cámara yo puedo visualizar varios marcadores a la vez y de esta manera proporcionar datos de cada uno de ellos. Cada marcador va a tener una identificación diferente. En los robots móviles esto es muy útil porque funcionan como si fueran faros, ¿no? Aquí vemos un esquema del robot en donde tiene la cámara incorporada y pues básicamente es un robot omnidireccional, se mueve para todos lados. Las etiquetas están alineadas a la cámara y colocadas en diferentes puntos del espacio de trabajo, de tal manera que el robot tiene diferentes marcadores visibles en función de qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra de ellos, y esto también le da información, como si fuera un sistema de coordenadas, pues de en qué punto exactamente se ubica dentro de ese espacio de trabajo. Aquí vemos que el robot, si ve esos tres marcadores, pues va a ubicar su espacio en un solo punto. No se va a perder, no se va a confundir. ¿Sí? Aquí vemos diferentes posiciones, las cuales siempre van a dar una única ubicación al robot, considerando su coordenada XY y también su orientación, que está ahí denotada con el ángulo psi. ¿Ok? Estas son técnicas, bueno, que nos van a ayudar a prevenir este tipo de error y que nosotros debemos de considerarla en el momento de diseñar nuestro sistema de sensores para el robot. Bueno, aquí son algunas de las referencias que se utilizaron para esta presentación y les pido estar atentos a los anexos para que ustedes visualicen las actividades adicionales que se van a realizar con respecto a este video. Les dejo mis datos por cualquier información adicional.